Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando, porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo, que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo, escogido por Dios.
Desde el lugar de su morada, observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Canta aleluya, canta aleluya al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario, y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo, para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente nos hace crecer en la fe y nos da su gracia. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. La vida cristiana debe de crecer, debe de madurar, debe de avanzar. Hay una ley en la naturaleza que dice que lo que no se mueve
entonces se muere. Y nuestra vida espiritual también es así. No hay que caminar para atrás como el cangrejo, o sea, volviéndonos peores, sino mejores, claro, por la gracia de Dios y también nuestro esfuerzo. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Crecer en la vida cristiana y crecer por amor a Dios, no por intereses. Recuerdo que alguien me decía, yo fui a una peregrinación y iba a dejar una ofrenda importante en el templo para que Dios entonces me ayude en mis negocios. Y bueno, sí, a Dios se le puede pedir ayuda porque es tu Padre, pero no es un comerciante que por tu ofrenda te va a dar a ti bendición. Eso es lo que predican las iglesias que piden el diezmo y que anden ahí perdonando cualquier cosa con tal de ganar dinero. Esto es muy grave, ¿no? Hoy Pablo dice ciertamente que la vida cristiana es un crecimiento de maduración hasta llegar a amar y actuar por amor. Por eso dice, antes no les hablé a ustedes como a mayores de edad, les hablaba como a niños. Los niños no pueden comer carne, los pequeñitos, ¿verdad? Porque no tienen dientes, pero están destinados a tener dientes. La vida cristiana madura en cuanto nos desinteresamos de las cosas del mundo y nos interesamos por Dios, por el bien, por la justicia, por la paz, hermanos, por el perdón, por la reconciliación. De lo contrario, todavía no somos cristianos. Estamos actuando por intereses y lastimosamente hoy día tantas iglesias se dedican a eso, a promover intereses materialistas. Por eso Jesús en el Evangelio hoy cura a la suegra de Pedro. Es un milagro muy hermoso, ¿no? Porque dice que la llevan a esta pequeña casa y cuando queda curada, ella dice, enseguida se puso a servirles. Enseguida se puso a servirles. No dijo, ahora me voy de vacaciones, pobrecita yo. No, ella agradeció. Cuando Dios nos da algo, agradezcámosle sirviendo a Dios. No son las cosas que Dios quiere nuestro servicio, nuestro compromiso misionero. Claro, toda la gente se fue con Jesús, ya no le dejaban por ningún lado, curó a muchos y los demonios le decían, tú eres el Hijo de Dios, pero él los callaba. Qué raro que Jesús callaba a los demonios y callaba a la gente que estaban diciendo quién era. ¿Saben por qué? Porque Jesús no quiere la fama humana. ¿Cuánta gente va a hacer colas esperando milagros en estas iglesias predicadoras de falsedad y nada, ni ocurre el milagro y pierdes la plata? No, Jesucristo quiere que se crea en Él por Él mismo, no por intereses de cosas, porque entonces pues ya no sería realmente un crecimiento espiritual. El niño actúa si le das un dulce, pero que haga las cosas por convicción, tal vez no, porque todavía no es mayor en la fe. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿por qué nosotros actuamos la vida cristiana? ¿Por qué la vivimos? ¿Por intereses? Tenemos tanta necesidad que es bueno pedir a Dios que nos ayude. Podemos hacerlo, somos hijos de Dios, pero ¿no será que nos mueve el interés de tener cosas de una mejor posición? Hay que trabajar, hay que encomendar a Dios el trabajo, la empresa, la tienda, lo que sea, pero teniendo en cuenta que Dios pide un corazón bueno, no alabanzas materiales como en este sentido. Y en segundo lugar nos preguntamos, ¿ciertamente nosotros somos alguien que sirve? Porque esta mujer se puso a servir, enseguida se puso a servir. Es decir, si reconocemos, hermanos, que Dios nos ha dado la vida eterna más allá de la muerte, porque eso así es, entonces sirvamos al Señor. Sirvámosle en la iglesia, sirvámosle llevando el mensaje misionero del Evangelio. Preparémonos a la oración.
Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha levantado de la enfermedad, aquella mujer, la suegra de Pedro, y le decimos: oh Cristo, en ti está la fuente de la vida, en ti está nuestro mayor tesoro. Haz que nosotros reconozcamos lo que tú haces por nosotros, lo que tú has hecho por nosotros siempre, Señor. Y que como hizo aquella mujer, con humildad, pero con alegría, te sirvamos. Y te sirvamos a ti mediante el servicio a los hermanos, como acción de gracias por todo lo que nos das, oh Cristo, Rey de la vida. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación, dice la antífona del Salmo 32, dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Es raro que nosotros ciertamente nos pongamos en la actitud de gratitud ante Dios, porque somos cristianos católicos. Hoy está de moda hacer cualquier cosa o no ser nada. Católico, evangélico, anglicano, metodista, bautista, musulmán, todo es igual. No todo es igual. La fe católica tiene una historia que hemos de conocerla. Y bueno, respetando la conciencia de cada uno, sintámonos felices por nuestra fe cristiana católica, porque es la nación que el Señor ha querido por sobre todo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a aquella mujer que está sirviendo en la casa. Estaba enferma, pero ya no lo está, porque el Señor ha pasado por su vida. Así debemos ser nosotros. Entrando en la contemplación, decimos una vez más: dichoso el pueblo escogido por Dios. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy en la acción queremos tomar dos compromisos. El primero de ellos es preguntarnos: ¿yo he madurado en la fe? ¿O tengo la misma fe de cuando tenía la primera comunión, hice la primera comunión? Después ya no leo nada de la Biblia, ya no conozco la palabra de Dios, ya no estudio mi fe. Hoy hasta en el Google se pueden encontrar cantidades de enseñanzas de la fe católica, el catecismo de la Iglesia. Esto nos hace crecer, nos hace madurar. Seguimos a veces en la misma actitud de niños que de lejos ven a Dios. Y segunda pregunta, nosotros agradecemos a Dios que nos ha curado. Claro, toda la gente se fue con Jesús y realmente pues Él no quería la fama humana. Él quería hacerle misericordia a aquella mujer. Y cada vez que Dios actúa en nuestra vida, no es para que le demos fama, sino para que demos testimonio de gratitud con una vida nueva. Esto sea posible, queridos hermanos, por intercesión de María Santísima, salud de los enfermos,
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.